Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Hoy lunes con nuestras secciones acostumbradas. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Buen lunes, Fidel, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, Darcy, gracias a Dios trabajando. Porque eso de que se descansa los fines de semana es historia. No. En fin, bienvenidos amigos. Hoy, como acostumbramos los lunes, tenemos para ustedes la noticia más importante de la semana. Y esta semana traemos una noticia que parece una historia del mundo de Ripley. Algo así como, aunque usted no lo crea, por ahí van los tiros. El hambre crece en América Latina empujado por la crisis en Venezuela. O sea, traducido, estamos hablando del impacto que tiene la crisis de Venezuela en la estructura de la economía de los países vecinos de toda el área. ¿Qué tal, Darcy? Sí, según el último informe presentado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala este estudio que el deterioro en lo que es la subalimentación en América Latina y en el Caribe provocó el año pasado nada más que 42,5 millones de personas estén afectadas por el hambre. Una situación, un flagelo tan terrible como es el hambre y que toma cada vez especial fuerza en Venezuela. Según este informe, repito, realizado por la FAO junto a otras oficinas dependientes de la ONU y divulgado esta semana, ¿qué pasó tanto en Nueva York como en Chile, que es la sede, Chile, donde está la sede de la FAO? Se determinó que América del Sur influyó sobremanera en el crecimiento global de la subalimentación. Un índice que, por supuesto, todavía lleva a quien está en primer lugar en estos problemas de hambre severa es África. Sí, efectivamente, a nivel de globo, ¿no? Claro, a nivel del planeta Tierra. Pero aquí, regionalmente hablando, pues como lo estaba reflejando Darcy, producto del estudio que presenta, de los datos que presenta FAO, por parte de la ONU como Agencia de Alimentación Mundial, bueno, indica que efectivamente la situación que se ha presentado en América Latina, en parte, por supuesto, está impulsada por la caída que ha tenido los commodities, o sea, las materias primas, que son fundamentalmente el producto de exportación de la mayoría de las economías de la región. De manera que si los precios de las materias primas, de hecho, han caído, esto implica entonces que los gobiernos y los países tienen menos ingresos con que afrontar la situación interna de las necesidades de cada uno de estos países. Y eso, por supuesto, tiene un reflejo en el comportamiento económico y en el comportamiento del sistema para suplir los alimentos de la población. De allí, en buena medida, este incremento de 40 y tantos millones de personas en situación de hambre en el continente. Pero también ha pesado mucho la situación de Venezuela, claro, porque no es solamente que la situación crítica de Venezuela empuja a la baja los indicadores del Producto Interno Bruto de la región, sino que no olvidemos, hay una diáspora y hay un volumen de venezolanos muy importantes que en términos reales debe estar ubicado en alrededor de 8 millones de venezolanos que están, digamos, gravitando en estos países, que están haciendo vida, entre comillas, en estos países, que se están alimentando en estos países y que están exigiendo que económicamente hablando, los gobiernos y los sistemas económicos de estos países tengan que atenderles. Todo eso pesa para reducir las cosas. En efecto, Sudamérica es ampliamente afectada por la extensa y grave crisis que presenta Venezuela. Nada más este país en cuanto al ascenso de personas afectadas o que están subalimentadas, por no decir que están hambrientas, para llamarlo de una forma pues como un poquito eufemísticamente hablando. En el comunicado presentado por la FAO señalan que en Venezuela entre el 2012 y el 2014 las personas que estaban subalimentadas están en una proporción de 6,2%, mientras que entre 2016 y 2018 el porcentaje es de 21,2%. Personas que están subalimentadas o que simplemente ya están afectadas por este terrible flagelo como es el hambre. Terrible. Y ahí hay que hacer un apartado. Estos datos los aporta la misma FAO que hace unos años premió al gobierno de Hugo Chávez
por las políticas que desarrollaba en pro de la alimentación en Venezuela. Por supuesto que Era ese informe emitido, sin embargo, para ese entonces también fue causa de mucha discusión, de muchas polémica. dudas. Vamos a una reflexión porque la reflexión siempre es necesaria. Solo aquellas personas que internalizan, procesan y distribuyen los valores derivados de la economía del capital para aplicárselos a sus asediadas existencias materiales tienen una probabilística opción de seguir avantes, de poder flotar en las aguas del tremendal económico. Y en los contextos complejos en donde el capital exacerbado o potenciado hasta el extremo en su lógica básica, como el capitalismo casi amorfo y adredemente desordenado que presenta Venezuela, tales exigencias existenciales se hacen más rudas, más atrincas cada día. Digo esto ¿por qué? Porque una persona pública, como es el caso de Eduardo Rodríguez Yoliti, muy conocido nacionalmente, ancla del canal IBC en la actualidad, hizo del conocimiento de su audiencia el pasado 17 de este mes de julio, que pese de que tiene 3 profesiones, abogado, comunicador social y locutor, de que pese a que es un conferencista, un showman, un escritor, de que pese a que tiene cuñas grabadas a nivel nacional, de que pese a que sus libros se venden, y de que pese a lo nombrado, no le puede pagar los estudios a sus hijos. Ante las cámaras en pantalla no pudo evitar que se le quebrara la voz cuando le dijo eso a su audiencia, lo que sentía cuando tomó la decisión de comunicárselo a su familia y especialmente a sus muchachos. Por mi parte, retomo la idea que señalé al principio de esta reflexión, la de enfrentarse con la lógica cruel de este capitalismo monstruoso que tenemos aquí en Venezuela, para preguntarme, ¿cómo será la degradación moral económica de esas personas que no tienen sino 2 o 3 montos salariales? O cuando mucho, y para exagerar, 5 montos al mes para llevar el pan al hogar. Sin duda que estas personas normales sentirán el triple de lo que sintió Rodríguez Yoliti cuando le tienen que comunicar a sus hijos las carencias que tienen para resistir junto con ellos esta modalidad de vida existente hoy en Venezuela, la modalidad de vida propia de la miseria. Con esta reflexión despedimos este primer segmento del programa y vamos a cumplir con compromisos comerciales. No se aparten, que ya regresaremos. Correcto, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía del lunes, acompañándolos a todos ustedes. A continuación vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social y hoy traemos para ustedes el término la economía de la salvación o la economía salvacional, un tipo de economía muy particular. ¿Cierto, Darcy? Sí, muy cierto, Fidel. Vamos a nuestro término de este mediodía. Con este término, como es la economía de la salvación o economía salvacional, se pretende detallar la práctica religiosa basada en criterios mercantiles, que aunque los que los practiquen no sepan que están cumpliendo con esos criterios. Me interesé en indagar sobre esta tipología económica merced a una conversación que tuve recientemente con un místico de una orden milenaria. En dicha orden, el místico en cuestión ha alcanzado el 9º grado de profundidad gnóstica. Él me dice que su relación con Dios es estrictamente capitalista, así me lo confesó, que en la medida en que él colabora con sus semejantes, Dios le multiplica casi tipo banco lo que posee. Y en esa realidad
Posee significativos bienes materiales desde casas, terrenos, hasta automóviles. Me citó en la conversación algunas partes de la Biblia en donde el Dios de Jehová solo se comunica con reyes y príncipes, y dentro de las cosas comunicadas están las indicaciones de cómo administrar sus riquezas, palacios, haciendas, ganado, esclavos. Y con respecto al Dios del Nuevo Testamento, me leyó versículos donde Jesús le dice a la gente que posee bienes que Él los reconocerá en su reino en la medida en que le den a los pobres. Que todo lo que le den a los pobres es como que si se lo dieran a Él. Buscando una definición, amigos, hallé que la economía salvacionista o de la salvación se le puede llamar al conjunto de todo lo dispuesto por Dios en pos de la salvación de los hombres y a la administración que de los bienes espirituales y de la gracia ellos hagan. La tradición oriental y occidental la conocen como la economía sacramental. Hay en este orden ramas económicas como por ejemplo la economía del misterio y la economía del verbo encarnado. Con todo esto, queda ampliamente demostrado, sin duda alguna, eso que hemos oído hasta la saciedad y que reza que la economía está en todo. ¿Qué les parece este término? En todo, Fidel. Porque mucha gente piensa que la economía es nada más lo referente al manejo del dinero, las finanzas. No, no. Es curioso porque, sin lugar a dudas, la religión siempre ha estado muy imbricada con lo económico, ¿no? Todas las religiones. Es un tema difícil y complejo porque se toca, digamos, una vena que tiene que ver con realidades que no gustan en el campo, digamos, del fanatismo, ¿no?, religioso. Se tiende a rechazar esta realidad, pero ciertamente no solamente las religiones están muy imbricadas con lo económico, sino que ciertamente hay economías de corte religioso o de orden espiritual. Y de alguna manera los textos sagrados de todas las religiones, efectivamente, como tú lo indicaste, hacen señalamientos en este sentido. Y se hace uso de lo económico y de la economía, de las dos cosas, tanto de la riqueza como de la pobreza. Algunas religiones impulsan más hacia la riqueza, otras religiones se impulsan más o se basan más en la pobreza. Sí, pero yo pienso, ¿no?, que esas religiones que están de que los pobres son los primeros que entrarán al cielo, de una u otra manera tienen cierta cuota de manipulación. Sí, claro. Por supuesto que no, porque fíjate, solamente Dios, según el Dios del Nuevo Testamento, reconocerá a sus hijos en función de cómo hayan administrado sus riquezas y cómo las hayan compartido con los más necesitados aquí. ¿Qué les dieron? ¿Cuánto les dieron? Así, así de otras sencillo. Religiones que te dicen que más rápido entrará al cielo un pobre que un rico por no, eso es manipulación. Claro, y sin lugar a dudas ese tipo de cosas, por supuesto, ese tipo de pensamientos, de principios, de enseñanzas tienen un impacto profundo en cómo una sociedad se desenvuelve económicamente hablando. Así que usted vaya pensando cómo hacer economía para obtener la salvación mediante el compartir de lo que tiene dentro de su disponibilidad con los otros, con los más necesitados. Y en una situación como la que se vive en nuestro país, vaya que eso tiene mucha vigencia. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren. Estamos de vuelta con más de economía y hoy es lunes de Táchira y su economía. ¿Qué le tenemos para este segmento? Bueno, que Táchira sigue bajo esa tortura por la escasez de gas y de otros servicios públicos, escasez que cada vez se agudiza profundamente. Y la economía regional tachirense pues se ve bastante afectada por la escasez de servicios que cada vez hacen más imposibilitada
una actividad económico-productiva y sobre todo los niveles de producción. Desde hace ya muchos meses, porque claro, en la medida en que van transcurriendo los meses, pues la proporción es mayor en cuanto a la escasez y lo que ocasiona la escasez de estos servicios como es el combustible y como es el gas doméstico, que se agudizaron justamente tras los apagones de marzo pasado. Así es. Es terrible, ¿no? Nada más ahorita Táchira está sin gas, no tenemos gas. Así es. No tenemos gas, no tenemos gasolina. Es la ciudad de San Cristóbal y los 22 municipios del estado. Sí, Fidel, porque me dicen que en otros estados hay gasolina, Nueva Esparta, y gas, Nueva Esparta, Distrito Federal, Caracas lo sabemos porque Caracas tiene que tener servicios y tiene que tener gasolina. Es la prioridad. Porque justamente para mantenerse el gobierno en el poder. Lo hemos conversado aquí nosotros. Pero otros estados que no son solamente la capital tienen gas doméstico y tienen gasolina. Aquí no. No. Y aquí en este momento pues estamos viviendo esa situación efectivamente. No es solo la carencia de gas. En este punto, a finales de este mes que estamos cursando, en este julio de 2019, el tema del gas está presentando un pico, ¿no? Un máximo, porque ya hay una acumulación de entre 4 y 5 meses en donde el aprovisionamiento de gas para esta región ha sido escaso, muy bajo. Entonces hay una acumulación de vacío, hay una acumulación de demanda no satisfecha, ¿no? Que ya está produciendo pues, serios problemas, porque, hombre, hay protestas a todo lo largo y ancho del estado Táchira de bloqueos de calles y carreteras y avenidas por el tema del gas. Pero sigue presentándose toda la carencia de los otros servicios, siguen habiendo fallas eléctricas, grandes apagones en las ciudades nuestras, racionamientos no anunciados que no responden a ningún programa como tal, de manera que nadie está preparado para ello. Falla la telefonía celular, falla el internet, falla todo. Entonces esto complica muchísimo el trabajo del sector productivo regional, tanto el sector agropecuario como el sector industrial, como también el sector comercio. En particular en el sector comercio hay dificultades para que los consumidores podamos pagar y los comercios puedan cobrar. Esa es una situación real. Ahora, el tema del gas en particular, Darcy y amigos, ustedes lo saben, todos lo sabemos, es una tortura porque el no tener gas en una situación en la que falla la electricidad complica muchísimo la vida para poder llevar, digamos, una vida relativamente normal y civilizada. Entonces estamos en una condición de llevar una vida absolutamente primitiva. Y miserable. Y miserable. Hay gente cocinando con leña. Si no, vamos a tener que ir a esquemas como los que ve uno en el Himalaya, la gente cocinando entonces también con la bosta de ganado. Es que el punto que yo acabo de oír recientemente, gente muy ya con cierto nivel y todo, que del gas pasaron a la cocina eléctrica, pero la cocina eléctrica por las fallas de luz, y ya están pensando en la opción de comprar en Cúcuta una cocina de queroseno, que trabaja con queroseno, que las venden. Sí, efectivamente. Pero eso es retroceder. ¿Cuántos años, Fidel? Por eso estamos hablando de dónde está y el psicológicamente eso afecta demasiado. Será comer puras ramas y hortalizas crudas. Bueno, ya hay gente, líquidos. Hay gente que está comiendo galletas con algo untadito. Tú sabes, en el siglo XXI volver a la cocina de queroseno. O a la leña. No, eso no me entra. Bueno, esas son las cosas. Entonces, amigos, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Toquemos el tema del gas en concreto. ¿Por qué escasea el gas? Porque nadie habla de esto. ¿Por qué escasea? Porque PDVSA está enfrentando en su colapso, está en un colapso, una determinante caída de su producción en todos los rubros. Eso incluye, por supuesto, la producción de gas y el gas doméstico. Esto también está ocurriendo porque la flota de transporte de PDVSA para movilizar el gas, puesto que no hay gasoductos, se encuentra casi totalmente paralizada por la falta de repuestos. No tienen repuestos los vehículos, están sin caucho, sin baterías. Porque también en los centros de distribución, que popularmente llamamos llenaderos, como el del Vigía, como el de San Cristóbal, no llega el producto en las cantidades necesarias acordes con la demanda real.
entre muchísimas otras razones que podemos enumerar. Como si todo esto fuese poco, según indicó este viernes pasado, de la semana pasada, en la sede del Colegio de Ingenieros del Estado Táchira, el ex sindicalista de PDVSA y presidente de la Mesa Energética del Plan País Nacional, el señor Iván Freites, según él, hay además una grave deficiencia en la existencia de cilindros o bombonas que usamos en nuestros hogares para efectos de la entrega del producto a los consumidores. Pues según sus palabras, y él debe saberlo muy bien por su condición de sindicalista de la estatal petrolera venezolana, 650.000 cilindros para gas requieren las 325.000 familias que hay en el estado Táchira, pero solo hay un 11% de bombonas. Hay un déficit de 89%, en lo que quedan operativas solo 130.000 cilindros. ¿Qué nos dice esto? Que el problema es estructural, que a pesar de lo que declaren las autoridades, cuando declaran, la escasez de gas va a perdurar hasta tanto PDVSA no recupere niveles de productividad importantes, hasta que no se ponga en servicio un sistema de transporte industrial de gas o se construya un gasducto que suministre a los llenaderos el producto. Y hasta que no se dote apropiadamente de cilindros a todos los usuarios del Táchira y del país en general, porque esto debe estar ocurriendo en todo el país, con gas suficiente, por supuesto, para llenar estos cilindros. Esto me hace pensar en una canción. Agárrense de las manos, cantaba el Puma José Luis Rodríguez. Darcy. Ay, Fidel, Dios mío, ni modo. Nosotros pues les pedimos disculpas por todo esto. Pero son las realidades que vivimos, no las podemos tapar. Este es nuestro deber, informarlos, explicarles, generar opinión y análisis sobre esta corrosiva situación económica nacional. Así es. Bien, de esta forma nosotros nos despedimos, no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y desearles pasen la mejor tarde y la mejor semana posible, que sean lo más productivos que sea posible hacer. Y ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan una buena tarde, buen provecho.